¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar, en su estilo, algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Se siente en el ambiente especial. Estamos a días de un día histórico en nuestro país y a un año del estallido social. Estallido social, qué palabras. También tenemos que recordar que durante este año, desde el 18 de octubre, escuchamos mucho sobre las demandas sociales. Demandas sociales. ¿Qué son? Como que uno empieza a pensar y da la sensación de que fueran, no sé, de otras personas, de un grupo, como si no se tratara de nosotros, como si fueran caprichos de otros. Y no, resulta que las demandas sociales se refieren a exigencias del reconocimiento de los derechos de todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aboga Rock. Hoy día, derechos sociales. Y en este nuevo capítulo, ¿cierto? Vamos a hablar de derechos sociales. Además, tengo que decir que cumplimos un año de Aboga Rock. ¿Quién lo diría? Cuando empezamos ahí un 11 de octubre, yo dije, hoy deberíamos hacer un programa de derechos. ¿A alguien le interesará? Aquí estamos, 57 capítulos. Bueno, para hablar de derechos sociales, yo dije, ¿quién vendrá en este capítulo tan importante antes del plebiscito? Tenía que traer a alguien que se merece el nombre de Aboga Rock, porque si hay un rockstar de derecho y que se lo ha ganado durante este último año, es él, académico, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Valparaíso, magíster en Filosofía y abogado, ¿cierto? Y experto en Derecho Constitucional. Me refiero al colega y podcastero también, el señor Jaime Baza. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, Karen, ¿qué tal? Aquí andamos, todo bien, expectante a lo que vaya a pasar este domingo. Estamos ya en la recta final de la primera etapa. Así que nada, contento y cansado también. Ha sido un camino largo también y muy difícil, pero bien, contento. Qué bueno, sí, contento. A mí igual me tiene contento, ¿cierto? Es un momento histórico y qué bueno que lo estamos viviendo de forma activa. Oye, Jaime, yo te invité para hablar podríamos hablar de muchas cosas en muchos programas, pero hoy quiero que toquemos el tema de los derechos sociales. Derechos sociales, ¿qué son? Porque la verdad han sido protagonistas. Yo hablé esto de las demandas sociales y hice esa introducción porque da la impresión como si no fuera de nosotros o no fuera de todos. Es como si la gente que pide demandas sociales, como si fueran otros, como si a mí no me tocaran. ¿Qué son los derechos sociales? Mira, los derechos sociales han estado en el centro de la discusión constitucional constituyente, incluso desde antes del estallido. Cuando empezó toda esta cuestión, por ejemplo, de marca tu voto, cuando vino la discusión del proceso constituyente que impulsó Bachelet en su momento, una de las discusiones más álgidas, más centrales, era precisamente la de los derechos sociales, porque yo tengo la impresión que aquí se juega parte importante del modelo, ¿verdad? De la pervivencia del modelo político y social que la dictadura plasmó en la Constitución del 80. Y es además una de las partes más significativas de ese texto original que menos reformas tiene, que prácticamente no se ha tocado. Entonces, claro, cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando de una determinada dimensión de la vida de la sociedad, de la vida de las personas, que está atravesada por esos aspectos de la vida que para personas comunes y corrientes como nosotras, que tenemos que trabajar para vivir todos los días, son fundamentales. ¿Cuáles son los derechos sociales? Típicamente son salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social. Ese es como el paquete clásico. Son los que salen en las pancartas. Y son exactamente los que han estado en el medio de la discusión política
no solamente desde el estallido en adelante, sino también en parte muy importante de los últimos 30 años. Educación ha sido uno de los principales motores de cambio y de visibilidad de la protesta social en el último tiempo. El trabajo es un espacio social de conflicto permanente. ¿Para qué decir seguridad social, verdad? Y la persistente demanda por no más AFP y por un sistema de seguridad social justo y equitativo. ¿Para qué decir? Perdón. No te preocupes, estamos en época de alergia, estamos en época de alergia. Terrible. ¿Para qué decir, por ejemplo, salud, verdad? Que también ha estado en el centro del conflicto con movilizaciones de las federaciones de trabajadores y trabajadoras de la salud, con movilizaciones de los enfermos, con un altísimo nivel de conflictividad judicial en tribunales por el tema de la ISAPRE. Entonces, los derechos sociales están en el centro del problema, están en el centro del foco de conflicto social que se ha gatillado y que ha reventado a partir de la revuelta popular del 18 de octubre del año pasado ya. Y al mismo tiempo, junto con ser espacios de conflicto, junto con ser espacios de precarización, son fuentes de una enorme riqueza y de una fortuna que se acumula y se concentra en un pequeño grupo de empresas que es realmente asombrosa. Entonces estamos hablando de una moneda que tiene una cara muy brillante, que cierto sector de la sociedad muestra al mundo como un ejemplo del modelo, pero la otra cara de la moneda es hedionda, está sucia, se levanta a las 4 de la mañana para sacar números, recibe pensiones que no llegan al piso de la pobreza. En fin, es un tema bien complejo el de los derechos sociales, porque aquí se juega parte importante de la dignidad, pero también del éxito, entre comillas, de este modelo, de la cáscara del modelo. Así es. Y bueno, tú misma ahí mencionaste de que era un negocio también, de que estaban las empresas involucradas, la parte privada. Y a lo mejor ahí se relaciona tal vez con tal vez me estoy respondiendo la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué es tan difícil exigirlo? ¿Por qué tienen que haber revueltas? ¿Por qué se tiene que ir a las calles? ¿Por qué en el fondo, si están en la Constitución, no son reconocidos? ¿Qué pasa ahí? Mira, los derechos sociales siempre han estado en el centro del conflicto desde el siglo XIX en adelante, ¿verdad? Desde que se masifica el trabajo industrial y se consolida este proceso de migración desde el campo a la ciudad, los derechos sociales han sido parte permanente del conflicto social y le han dado forma no solamente a las ciudades, sino que también a las relaciones sociales y a las relaciones laborales. Y es que desde que empezó esta forma de desarrollo urbano en torno a cierto tipo de actividad industrial, a cierto tipo de actividad económica, cuestiones tan importantes como la salubridad pública, como la vivienda, los famosos conventillos, pasaron a estar en el centro de la discusión política de las masas trabajadoras que necesitaban estándares mínimos de vida para poder trabajar, por lo pronto, pero también para poder aprovechar los bienes, las ventajas, los beneficios que significa vivir en sociedad. Entonces, con el tiempo, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, con mucha dificultad, con mucha huelga, con mucha matanza entre medio, los derechos sociales se fueron progresivamente incorporando en las constituciones. Salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda con más dificultad, pero también el agua, por ejemplo, se fueron incorporando en las constituciones como derechos, de estos derechos de igualdad, ¿cierto? Derechos que están destinados a garantizar no necesariamente prestaciones individuales para alguien que necesita, por ejemplo, salud, sino que tienen por finalidad garantizar las condiciones de existencia de las personas a partir de las cuales nos podemos sentir miembros e integrantes de la comunidad. Y ese yo creo que es uno de los principales
puntos débiles de la Constitución chilena, especialmente en esta materia, porque entiende los derechos sociales principalmente desde la libertad individual que tienen las personas para elegir, por ejemplo, entre un sistema público y un sistema privado de salud, como si las personas pudiéramos elegir de verdad, pero bueno, y deja muy de lado, ¿verdad? Posterga de manera muy significativa, de manera estructural, diría yo, aquella dimensión propiamente social de los derechos sociales, aquella dimensión a través de la cual las personas que ejercen derechos sociales participan de relaciones de poder en la sociedad y se incorporan plenamente como ciudadanos o como ciudadanas. Esta dimensión está radicalmente ausente y es, creo yo, una de las principales causas, una de las principales razones de la acumulación del malestar social. Así es, un malestar, ¿cierto?, que hemos visto durante un año, ¿cierto? Y bueno, ya hace muchos años, 30 años venía mostrándose de distintas formas. Oye, Jaime, y la redacción, ¿qué tiene que ver la redacción? Muchos hablan, ¿cierto?, de cómo están redactados o de cómo no están redactados. Y te voy a dejar la pregunta hecha y lo vamos a ver en el otro bloque, porque ahora yo voy a hablar de otra cosa, porque este programa se llama Boca Rock, porque no solamente hablamos de cosas de derechos, sino que también hablamos de música. Y yo voy a hablar, pero de música que también tiene que ver con el tema. Y yo te voy a contar que en octubre, imagínate, octubre importante, pero en el año 89, también un poco importante, se lanza una canción que fue polémica también, fue muy criticada. Es una canción que trata de visibilizar precisamente la desigualdad en su letra, que si uno le pone atención, yo de hecho la escuché de nuevo y me dio un poco de pena, porque dije, en realidad, qué triste es lo que dice esta canción. Es una canción de Phil Collins que retrata precisamente la pobreza y ese desinterés o esa falta de empatía que tenemos a veces con el que está al lado. De hecho, esta canción habla precisamente de una mujer que estaba en la calle y le habla a un hombre y él no la mira. Y de hecho, estando al lado, no se da cuenta que tiene ampollas, que tal vez tiene hambre, que tal vez tiene frío. Y no nos importa, a pesar de que vivimos en el mismo lugar, vivimos en el mismo paraíso, dice. Así que vamos a escuchar esta canción que es Another Day in Paradise de Phil Collins en Boca Rock. Somewhere